Hola, ¿qué tal, señoras, señores, damas, caballeros, calabazas, chilacayotes que nos acompañamos? Estoy muy picado contándoles historias. De repente yo digo, o hablo ahora o callo para siempre, porque son tantas historias, entre cuentos, anécdotas, leyendas, sucesos, que he vivido en carne propia, que se van acumulando y no, yo digo, pido la oportunidad de compartir con ustedes todas esas historias que pueden servir para educación cívica y ética, conservación del entorno natural, es decir, cuentos ecologistas, eh, historia, psicología, motivación personal, ayuda mutua. Vaya, de la motivación a la lectura, señoras y señores, es claro que la literatura entra por las orejas. No es así de tienes que leer porque tienes que leer. Mi madre me motivó a leer como consecuencia de su costumbre de ponerme cerca de su regazo, en su regazo, cerca de ella, y comenzar a leerme algunas páginas de lo que leía, también cuentos, y yo me quedé picado. Cuando iba a la biblioteca de mi madre, porque tenía y todavía se conserva una biblioteca bastante bien surtida, para mí era no solamente un paisaje mágico en el que se abría una ventana y se veían amplios horizontes, sino que era la cercanía afectiva que me transmitía mi madre al compartir la lectura conmigo. Era el calor familiar. Es como todo, las costumbres, todas las costumbres, los hábitos e incluso los vicios tienen una relación afectiva. Y la lectura, la educación, la curiosidad, la inventiva, el deseo de investigación, el deseo de estudio, el deseo de actuar, tiene una relación afectiva. Cuando hacemos unas malas referencias de alguna actividad, bueno, nos cuesta un trabajo hacerla. ¿Por qué? Porque la relacionamos con que implica molestia, temor al ridículo, castigos, esfuerzos que tenemos por absurdos e innecesarios. Así las cosas, así las cosas. En fin, señoras y señores, quiero compartirles, fíjense, dentro de las mujeres que tienen gran tradición oral en todos los ámbitos, y no puede faltar en el origen de la cuentería el ámbito rural. Conocí a una maravillosa mujer con sus ideas muy particulares, muy discutibles, pero también muy dignas de observar y de recordar, que fue mi tía Cefe. Ella nunca se casó y tuvo una vida modesta, tranquila, en su selva particular. Siempre se me va la idea entre Jacona y Corona, Michoacán, un lugar cañero, ya comenzando el Tierra Caliente en Michoacán, donde íbamos a visitarla y teníamos que atravesar un puente de madera, un árbol tumbado ahí. Pasábamos con un río que en esa época era limpísimo, y salía ella de una cabaña que tenía, rústica, muy rústica, en medio de aquellos árboles de zapote, jojobos, guayabos.
y salía con su vestido muy ligerito, muy con florecitas, y su cabello, yo lo conozco, yo me acuerdo desde siempre que era niño, blanco así. Y de repente decían: ¡ay, ya llegaron mis sobrinitos! ¿Cómo han estado, sobrinitos? Ah. Y era un gusto verla, delgadita, como varita de nardo cortada al amanecer. Muy, muy, hermosa. Una mujer de ese tipo español, porque mi padre fue pues descendiente, no sé, de judíos españoles por allá. Tenía un rostro de piel blanca, de nariz un tanto curva, cejas espesas. Y así ella, un rostro español así como de cuento. Y cuando en uno de esos días, entre los días, atravesando el puente, mi tía Cefe da un traspié y sácatela, se va al río, choca contra una piedra y se quiebra una costilla. ¡Ay, qué caray! Allá estaba la tía, mis papás se la llevaron a casa para atenderla directamente. Desde luego fue al hospital civil, ya la trataron y estuvo un buen tiempo ahí en casa y me contaba cuentos. Fíjense, de esos cuentos que yo alcanzo a dilucidar, que no eran tanto cuentos, sino que era una época que ella vivió de joven en la Guerra Cristera, que decía: no, pues hay unas cuevas en las que unos señores dejaron unas monedas de oro, unos tesoros resguardados por unos monos de petate. Y cuando alguien quiere llevarse el oro, los monos de petate cobran vida y los matan. Y luego hablaba de una excursión que habían hecho, que se les había acabado el agua y estaban en medio del monte, y que llevaban unas galletas, que era tanta la escasez de agua y tanta la sed que se les hacía polvo en la boca. Yo decía: ¡qué improvisión! Válgame, Dios mío, pues ¿quién va de día de campo y no lleva agua? No iban de día de campo. Estaban en esos momentos en los que yo, en lo personal, vaya, no estoy de acuerdo con esas cosas de las guerras, te nombro de una religión, no, y menos de una religión que en origen se supone que fue de resistencia pacífica, no, pero bueno, fue lo que vivió. Y va de cuento, y agárrense, chuchas, que hay temblor. Es una expresión, no que haya temblor. Digo, ahorita, en este momento no. Resulta que a todo esto de lo que me platicaba mi tía Cefe, resulta que se me ocurrió un cuento a mí, que se la dedico a ella, de algo que me platicó, de que una ocasión, estando en la guerra, de pronto ella protegía a los sacerdotes que entraban ahí por su casa, por su huerta, esa selva particular, y llegaba de repente en uno de esos momentos un señor cura y se iba allá por el cañaveral, etc. Y en una de esas, digo yo, y va de cuento mío, porque fue una mujer que nunca se casó y de la que siempre vi colgado un retrato de un cura, un medallón, un retrato en forma de medallón ahí en su cabaña, en su habitación. Y dije: ay, ¿quién será este señor? De repente llega este señor, me imagino yo, iba de cuento, corriendo, huyendo. Dice:
Cefe, que me andan persiguiendo, váyase para allá, señor cura. Pero antes, Cefe, cuida esto y te lo encargo mucho. Y le da una bolsota que por poco y ella se va de frente por el peso de esa bolsa, porque eran puras monedas de oro. Ella corre, las mete debajo de su catre, corre a ocultarlos, la mete debajo de su catre, y de repente llegan unos soldados, y así como ella me lo platicó, llegaron unos soldados y dice: buscamos a fulano de tal. ¿Qué quieren, amigos? ¿Qué quieren, señores? Pues buscamos al cura fulano de tal. Aquí no ha venido nadie. A ver, vamos a buscar. Aquí no ha venido nadie. Y se pone así en jarras. Así me lo platicó ella, realmente. Y voltearon, dieron una media vuelta y se fueron. Pero así, con esos cuachandones, la tía. Así me lo platicó. Pues nada, y de repente, pues, ¿qué hago con este oro? ¿Qué hago con este oro? Pues nada, que de repente vio un puerquito que tenía, buen puercazo de esos grandes, bien dadotes, y dice: yo creo que ya es tiempo. Y se la pasó como 4 días preparando los chicharrones, preparando las carnitas. Pero tardó tanto tiempo porque era una estufita de hierro la que tenía, de las de antes. Y va, y caldero va, y caldero va, y caldero va, de esos calderitos no grandes, que no tenían de esos casos de carnitas grandotes, sino calderito, y va, y hierve, y la manteca derramándose sobre la estufa de hierro, y ahí está, y sale a vender chicharrón al pueblo, y sale a vender carnitas, y sale a vender soricua, una versión muchísimo más rica que la famosa moronga de aquí de la Ciudad de México. Vende todo y deja la estufa ahí abandonada, hasta que un día, entre los días, resulta que vamos de visita con la tía Cefe. ¿Cómo están mis sobrinitos? Ay, bien, tía, ¿cómo le va a usted? ¡Qué gusto! Y ahí estaba un sobrino nieto de ella, que se llamaba Fidel, que era gallero, apostador, que se supone que le estaba cuidando, pero puras zárganas. Nomás estaba viendo porque decían que la tía que tenía un tesoro, y que esa bolsa que se había corrido la noticia a través del tiempo y de las leyendas, que tenía la tía, que la tenía oculto por algún lado. Y entonces iba y: ay, tía, le traje unos aguacates y le traje esto, y andaba buscando, y de repente con la tía a ocultas de la tía hacía un escarbadero. Bueno, no, y no daba. Tía murióse a una edad muy longeva, al cuidado de ese sobrino nieto, Fidel, que hijo de la fregada, nomás le llevaba comida de vez en cuando, y la pobre mujer ahí, de repente, pues como había sido muy parca en el comer, pues no extrañaba mucho, pero no estaba bien cuidada. Y nada, no halló el oro, y en una de esas llega Janitzio, mi hermano, lo metí ahí en el cuento, y dice: ¿y esta estufa? Pues es una estufilla de fierro que la voy a vender al kilo. No, fíjate, tío, que me la voy a llevar, sí, si te parece bien, no sé. Ah, pues llévatela, pues aquí.
porque el tío Fidel pues por ahí andaba administrando la herencia de la tía. Y nada, que ahí tienen que Janitzio se lleva la estufilla de fierro allá a Chiluca donde vivía. Y bueno, pero era una cosa que era una cochambre, qué bárbara. Y ahí tienen, no, pues vamos a limpiarla, y empiezan a lavarla, quitarle todo el cochambre, todo el montón de manteca, todo el montón de costras que parecían capas pétreas de cochambre y de porquería y de manteca acumulada por años y años y años y años. Y de repente van viendo una costra de este tamaño, de puritito oro, que había en el fondo de la estufa. El amor de la vida de la tía Cefe, el que le confió el tesoro, se lo confió bien, porque jamás en esa época fue encontrado, sino muchos años después. Es cuento, porque bueno hubiera sido. Itzihuape, el actor de los cuentos, el señor Pachuli, los abraza, los bendice, los saluda y desea que estén muy bien y que me llamen. Contrátenme porque les va a gustar mucho, 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 porque los libros no muerden y la literatura primero entra por las orejas. Bendiciones.